La publicación más popular en el foro del campus era sobre mí. El título decía, ¿rompieron hoy Ezequiel y Violeta? Estaba llena de fotos tomadas en secreto de mí, y debajo de cada foto había insultos. Un pagafantas sinvergüenza, un sapo soñando con un cisne. Ezequiel nunca hizo nada al respecto. Me decía que no me importara lo que pensaran los demás, pero después, cuando a su primer amor la expusieron en internet por ser un @maridos, hackeó todo el sitio web. Ese día, la publicación se actualizó, y por primera vez, respondí debajo. ¿Rompieron hoy Ezequiel y Violeta? Sí, ruptura. Capítulo 1. En el 7º día de la desaparición estilo Guerra Fría de mi novio, me lo encontré en el vecindario donde doy clases particulares. Llevaba 2 bolsas grandes, una llena de verduras y frutas, y la otra con cosas básicas como pañuelos y pasta de dientes. Él también parecía sorprendido, pero no tan nervioso como me había imaginado. Me llevó arriba. Fue entonces cuando vi por primera vez a la chica de los rumores. Tuvo una cirugía. No había nadie que la cuidara. No te lo dije porque no quería que pensaras mal. Vi los 2 pares de pantuflas a juego en la entrada y, realmente, no pensé de más. Luciana se sorprendió al verme. Trató de levantarse con prisa y casi se cae de la cama. Ezequiel dejó caer las bolsas que llevaba y corrió hacia ella. La sostuvo por los hombros, con el ceño fruncido, visiblemente preocupado. Yo me quedé de pie en la puerta, completamente inmóvil. Estoy bien. Que pase la invitada. Exacto, la invitada era yo. Ezequiel estaba en la cocina lavando verduras. La cena sería una fondue caliente. Lo que solía ser una comida para 2 ahora tenía una tercera persona. Incluso los palillos que usé eran desechables. Lo siento mucho, no tengo amigos cerca. Así que tuve que pedirle ayuda a Ezequiel. No sabía que no te lo había dicho. Ya lo regañé por eso. No se lo tomes a mal. Es un hombre hétero despistado y no entiende estas cosas. Sonreí levemente y no dije nada. Cené en silencio. Ezequiel me acompañó afuera, bajo la tenue luz de la calle. Solo nuestras 2 sombras nos seguían. Estaban juntas, pero nosotros estábamos muy lejos. ¿Estás enojada?, preguntó. No respondí. Solo necesita reposo 2 semanas. Pensaba decírtelo después. Tenía miedo de que hicieras una escena. ¿Qué tipo de cirugía se supera en 2 semanas? Dije con calma, sin emoción. Un aborto. No tiene nada que ver conmigo. No te hagas ideas. Ya sé que no es tuyo. Es de un hombre casado. Apenas salieron esas palabras de mi boca, él me agarró fuertemente de la muñeca. Hice una mueca de dolor. ¿La investigaste? No hizo falta. Ese sitio que hackeaste lo decía todo, bien clarito. Me miró en silencio durante mucho tiempo. Era la primera vez que lo veía así. Me seguiste todo este tiempo y no dije nada. Pero ahora sí te pasaste. ¿Seguirlo? Desde que desapareció. Ni siquiera lo busqué. ¿De dónde sacó que lo seguía? Al ver que me quedaba en silencio, finalmente me soltó, suspiró y dijo, entre ella y yo no hay nada. No necesitas meterte con ella. No voy a tomar represalias por lo que hiciste, pero dejémoslo hasta aquí. Luego llamó un taxi y abrió la puerta. Me subí como una niña buena, y justo cuando el auto arrancó, bajé la ventana y le grité con una sonrisa. Ezequiel, también dejémoslo hasta aquí. Capítulo 2. A las 9 de la noche. Abrí la computadora con una calma absoluta. ¿Rompieron hoy Ezequiel y Violeta? Respondí con un sticker de flores celebratorias. Sí, ruptura. Esa publicación explotó al instante, incluso más que el día en que empezamos a salir. En segundos aparecieron más de una decena de comentarios. ¿En serio? Debe ser cierto. Ezequiel lleva varios días sin ir a clases. Seguro dejó a Violeta. Hermana, ¿de dónde sacaste eso? Si no lo desmientes, te lo voy a creer. Violeta, la pagafantas, ¿por fin fue pateada? Abrí la respuesta a ese comentario. Si rompimos, yo soy esa pagafantas. Violeta. Después de escribir eso, cerré la tablet y hasta borré el contenido del celular por completo. Qué bien, ya no tenía que seguir viendo nada. Al fin ese post podía desaparecer. Nunca había dormido tan bien como esa noche. No tenía que preocuparme por si me perdía una llamada de Ezequiel, ni por si al día siguiente no alcanzaba a comprarle la leche de soja que le gustaba. Ya no tenía miedo de que las chicas que lo admiraban vinieran a molestarme. Tampoco temía que él me dejara de repente. Si lo hubiera sabido antes, jamás me habría enamorado de él. Capítulo 3. Al 2º día de la ruptura. Ezequiel, desaparecido por una semana, apareció frente al dormitorio de mi residencia, con la barba crecida y la cara sucia. ¿Hablamos? Los estudiantes que pasaban nos miraban con curiosidad. ¿Desde cuándo Ezequiel había estado así de desaliñado? ¿Era por mí? Lo dudaba. Fuimos a una cafetería cerca de la universidad, un sitio que yo había elegido.
Tenían un postre delicioso que ya había intentado compartir con Ezequiel un par de veces, pero siempre se había negado. Probé un bocado del pastel y sentí que el ánimo me mejoraba un poco. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No que tenías que cuidarla a cada segundo? ¿Vas a hablar así? ¿Así como? Pregunté con inocencia. Solo era una pregunta, sin mala intención. La verdad tenía curiosidad. ¿No necesitaba Luciana cuidados? Suspiró y apartó su café a un lado. Sé que estás enojada, pero también creo que sabes que no hice nada para fallarte. No soy bueno para consolar. Así que, te lo pregunto en serio, ¿realmente quieres romper? El pastelito estaba a medio comer, y el dibujito de corazón en la parte superior ya solo tenía un pedazo. Lo hundí por completo con el tenedor. No es que quiera romper, es que ya rompimos. La cara de Ezequiel se volvió aún más fría que el americano helado frente a él. Sacó su teléfono ahí mismo y borró todos mis contactos, sin dejar rastro. Espero que no te arrepientas. Dicho eso, se levantó. Cuando pasó junto a mí, le agarré la esquina de la camisa. Al levantar la vista, noté una ligera sonrisa en la comisura de sus labios, pero creo que lo malinterpretó todo. Con total seriedad, le dije, ¿cómo es pareja? Esta cuenta va mitad y mitad. Capítulo 4. Mi compañera de cuarto, Alicia. No podía creer de ninguna manera que yo hubiera terminado con Ezequiel. Me perseguía con preguntas. ¿Y si él vuelve y te pide que regresen? Si de verdad terminaron, ¿estás segura de qué no vas a deprimirte tanto que hagas una locura? Estás tan tranquila ahora, y eso me da miedo. Sí, terminar con Ezequiel, ¿por qué estoy tan tranquila? Incluso yo no me lo esperaba. ¿No siempre creí que no podría vivir sin él? ¿No fui yo la que estaba dispuesta a apostarlo todo por él, incluso cambiar de carrera? Soy estudiante de arte, llevo más de 10 años pintando. Los chicos que me rodeaban eran más o menos del mismo ambiente, artísticos, despreocupados y un poco neuróticos. Por eso, Ezequiel para mí era como un tubo de pintura nuevo, de un color que jamás había visto. En el arte, muchas veces no hay respuestas correctas, pero en el mundo de Ezequiel, todo tenía solución, y uno era uno, dos era dos. También para la pregunta sobre la novia, solo había una respuesta válida. Esa persona debía ir con él a estudiar el posgrado en la Universidad de Aida, y luego trabajar juntos en Aichen. Y Aida no tiene facultad de arte. Para poder ingresar con Ezequiel a la maestría en Aida, tuve que cambiar de carrera. Ignoré los consejos de profesores y compañeros. Dejé los pinceles. Rechacé la oportunidad de irme de intercambio al extranjero, y pasé los días encerrada en la biblioteca, estudiando materias teóricas que odiaba con todo mi ser. Una amiga me preguntó, ¿no te gustaba pintar? ¿Cómo puedes dejarlo todo por un hombre? Mi parte racional sabía que tenía razón, pero justo porque estudio arte, no suelo ser racional. Mi cerebro nublado solo pensaba en estar con Ezequiel. Por él, podía hacer cualquier cosa. Alicia más de una vez me gritó que tenía ceguera por amor, que estaba loca, embrujada, y que nunca despertaría. Pero cuando desperté, al pensarlo bien, creo que solo fue un día. Una vez, algo me golpeó fuerte y, de pronto, lo entendí todo. Capítulo 5. Ese día fue inesperado. No fui a la biblioteca. Era mi cumpleaños. Él había prometido que estaríamos solo nosotros dos. Me levanté antes del amanecer. Me maquillé durante 2 horas. Y me puse el vestido que había comprado hacía tiempo, pero que nunca me había atrevido a usar. Todo era perfecto, pero apenas vi su silueta. Antes de llegar a su lado, lo vi responder una llamada. Estaba tan nervioso que ni siquiera me saludó antes de salir corriendo. Lo supe de inmediato. Debía haber pasado algo importante. Si no, no actuaría así. Y por eso también me preocupé. Caminé lo más rápido que pude con los tacones nuevos a los que aún no me acostumbraba. Y me caí justo detrás de él, torciéndome el tobillo. Grité del dolor. Él debió oírme, pero ni siquiera volteó la cabeza y siguió corriendo. Le llamé por teléfono, pero no respondió. Tampoco contestó mis mensajes. No fuimos al cine. No hubo cita. Ni siquiera pude encontrarlo. Ni siquiera sus compañeros sabían dónde estaba. No regresó a dormir esa noche, y yo tampoco dormí. Así pasó mi cumpleaños, entre preocupación y miedo. Al día siguiente, lo encontré en un cibercafé cerca de la universidad. Salió a contestar una llamada. No me vio. Ya hackeé el sitio. No te preocupes. Si fue ilegal, ya está hecho. No tiene nada que ver contigo. Tú preocúpate por ti. ¿Qué si Violeta lo descubre? Que lo haga. ¿Y si se pone pesada? Que terminemos. Ella me quiere tanto que no se atrevería. Yo estaba detrás del cartel en la entrada del cibercafé, de espaldas a él, y escuché todo con mis propios oídos. El corazón se me estrujó y las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, sin poder detenerlas.
Resulta que la razón por la cual podía hacerme daño tan fácilmente era porque yo lo quería. Estaba seguro de que, hiciera lo que hiciera, yo siempre lo perdonaría. Ni siquiera tuve que preguntar para saber con quién hablaba. Hackeó un sitio completo por ella. Pero por mí, no fue capaz ni de borrar una publicación. Capítulo 6. Me acordé de aquel post de ruptura en el foro del campus. ¿Ezequiel y Violeta terminaron hoy? Ese post me había seguido desde el primer día de nuestra relación. Ezequiel era el chico más guapo del departamento de informática. Representaba a la universidad en distintas competencias, y en el campus era como una celebridad. Y yo, pagafantas, zorra barata, sapo que quiere comer carne de cisne, además de esos insultos horribles, también expusieron toda mi información personal, incluso fotos feas del día a día, fotos tomadas a escondidas, todo lo publicaron en línea. Al caminar por la calle, oía cómo me señalaban y murmuraban. En clase, podía escuchar el clic de una cámara oculta en la fila de atrás. Esa publicación casi me causó ansiedad severa. Después, con los ojos llorosos, le supliqué a Ezequiel, ¿puedes ayudarme a borrar esa publicación? ¿Qué fue lo que me dijo entonces? No puedo. ¿Cómo voy a hackear el sitio y borrar una publicación que no es mía? Violeta, estudio informática, pero no para hacer ese tipo de cosas. Si me descubren, tendría consecuencias legales, y te aconsejo que no vayas a la policía. Si se involucra a la policía, afectará la reputación de la universidad. ¿Tú crees que eso te beneficiaría? Pero, si realmente quieres que desaparezca, hay una forma. ¿Cuál? Agarré su manga como si fuera mi última esperanza y le pregunté de inmediato, termina conmigo. La única forma que me dio para hacer desaparecer esa publicación fue romper conmigo. Dijo que borrar el post iba en contra de sus principios. Pero ahora, por esa otra persona, hackeó todo el sitio. Capítulo 7. Con manos temblorosas, le envié un mensaje por WeChat. ¿Dónde estás? Para mi sorpresa, respondió al instante. No tengas miedo, estoy contigo. Siempre he estado contigo. Pero enseguida borró ese mensaje. Seguro se lo había enviado a esa persona. Solo que yo aparecí de la nada, y se equivocó de chat. Más de 30 llamadas perdidas mías. Decenas de mensajes de texto, nunca respondió. Y justo esa respuesta instantánea era para otra. Compañera, ¿estás bien? Una voz preocupada en la calle me hizo notar que mis lágrimas y mocos se habían mezclado, y que todo mi cuerpo temblaba. Esa noche, Ezequiel vino a buscarme, vio mis ojos hinchados y enrojecidos, pero no preguntó nada, solo se disculpó como si nada. Perdón, tuve una urgencia. Tu cumpleaños, te lo voy a compensar. ¿Vale? Bajé la cabeza. Mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Y hablé con cautela. Ezequiel, ¿puedo pedirte un favor? Tal vez fue mi tono demasiado serio, tan distinto a mi actitud despreocupada de siempre. De repente, me abrazó. Claro, dime lo que sea. ¿Puedes borrar a Luciana? Sentí su cuerpo tensarse al instante, sin necesidad de mirar. Sabía que fruncía el ceño. Se había enojado. Capítulo 8. Ese mensaje que fue retirado era para Luciana. No necesito comprobarlo. Estoy segura. También encontré la web que hackeó, revisando las cámaras del cibercafé. Era una página donde publicaban fotos íntimas de amantes, y Luciana estaba allí, como la otra, expuesta por la pareja oficial. Luciana fue su novia en la secundaria, su primer amor. Si Ezequiel fue alguien que yo perseguí sin vergüenza, entonces Luciana fue a quien él realmente quiso, ¿verdad? Ese Ezequiel siempre tan frío y racional, peleaba por ella al punto de terminar con la cara llena de moretones. Renunció a una competencia de informática para la que se había preparado durante meses. Me dejó plantada una y otra vez. Rompió sus principios y violó la ley hackeando una página ajena. Quiero que la borres, le dije. Contuve como pude mis emociones, intentando mostrarme calmada, pero mis ojos se enrojecieron sin remedio. Él guardó silencio un momento, luego me empujó. Su rostro estaba helado, aterradoramente frío. No puedo borrarla. ¿Y luego qué? ¿Qué vas a hacer? Ese tono, como si estuviera seguro de que no haría nada. Y tenía razón. Yo no me atrevía. Lo quería tanto, ¿cómo podría siquiera pensar en dejarlo? Pero ese día fue extraño. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto, o quizás nacido. Por primera vez, tuve ese pensamiento. Terminar. Capítulo 9. En ese momento, Alicia me preguntó, si él no la borraba, ¿realmente lo dejarías? Dudando, respondí, no lo sé, pero en los días siguientes, no volví a contactar a Ezequiel. Incluso borré de un solo golpe todos esos chats que había releído 1000 veces. Parece que cambié inesperadamente, sin control. Cambié de verdad, y me di cuenta
Estaba preparada para terminar con él. Lo que no me esperaba era que, al tercer día de nuestro distanciamiento, Ezequiel apareció borracho bajo la lluvia, frente a mi dormitorio. Cuando bajé, su cuerpo empapado se me lanzó encima, enterró la cabeza en mi cuello. Apestaba a alcohol. En mi memoria, él nunca había sido así. Intenté apartarlo con fuerza, pero fue inútil. Me abrazó más fuerte, al punto que no podía respirar. Ezequiel, estás borracho. Suelt. Violeta, me interrumpió, con voz ronca, susurró junto a mi oído. La borré. Borró a Luciana. Por mí, borró a Luciana. Pero yo, ya no sentí nada. No entendía por qué. Amar a Ezequiel había sido casi un hábito. Esa repentina indiferencia me confundió. Sea como sea, mi plan de ruptura fue interrumpido por esa noche caótica bajo la lluvia. Volvimos a estar juntos. Su única condición, no mencionar nunca más a Luciana. Capítulo 10. La noche en que volvimos, yo tenía el corazón en calma. Después de mucho tiempo, abrí ese viejo post de ruptura. Lo leí desde el principio hasta el final. Entre los insultos, también encontré pedacitos de mi pasado. Ezequiel y Violeta terminaron hoy, día 6. No, parece que incluso fueron al cine. ¿Y esta pagafantas? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Recuerdo que fue nuestra primera película juntos. Tuve que invitarlo varias veces hasta que aceptó. Me dijo que no le gustaban las películas, especialmente las comedias que yo solía elegir. Así que ese día, compré entradas para un documental de 3 horas recién estrenado. Aunque odiaba los documentales, aunque estaba con cólicos y no tenía energía, aún así, lo vi con atención solo por estar con él. ¿Ezequiel y Violeta terminaron hoy? No. Escuché que esa zorra barata hasta se lanzó a abrazar al chico ideal. ¿Ezequiel y Violeta terminaron hoy? No. Mira qué ridícula. Haciendo fila para comprarle leche de soya. ¿Novia? Es una pagafantas total. ¿Ezequiel y Violeta terminaron hoy? No. Pero él estuvo increíble en la competencia de programación. Dicen que ni siquiera le consiguió entrada a la chica. ¡Qué risa! Seguro que es su novia. Miré una por una esas fotos del sitio, todas de mí, humilde, verdadera. Se me enrojecieron los ojos. Parece que todos tenían razón. Todo lo que hice, ¿no fue de pagafantas? Todos estos años, ¿qué estuve haciendo? Y de pronto, desperté. Estaba segura de una cosa, creo que, ya no puedo perdonarlo. Aunque borró a Luciana, igual voy a terminar con él. Capítulo 11. Pero antes de que pudiera proponerle vernos, él desapareció de la escuela. Solo me dejó un mensaje en WeChat. Tengo una urgencia familiar. Volví a mi pueblo. Regreso en medio mes. No te preocupes. No fui a buscarlo, ni me molesté en averiguar a dónde había ido realmente. Incluso su compañero de cuarto vino a hablarme. Violeta, ¿no quieres saber qué pasó con Ezequiel? Negué con la cabeza. No tengo nada que preguntar. Bueno, él dijo que si te ponías insistente queriendo saber, que te dijera la verdad. Se fue a ver a Luciana. Ella tiene un problema, pero dice que vuelve en 15 días, que después no volverá a contactar con ella, que espera que en este tiempo no te preocupes ni causes problemas, solo que lo esperes estos 15 días. Oh, parece que ya no quería saber más. Ni siquiera eso me afectó. Ninguna reacción. Capítulo 12. Mientras él no estaba, vendí todos mis materiales de estudio para el posgrado. La verdad es que nunca quise ir a la Universidad Marítima. Tampoco quería estudiar una carrera que ni siquiera me gustaba. Solo lo hacía por estar con Ezequiel. Ahora que ya no tenía ese motivo, no necesitaba nada de eso. Violeta, si ya no vas a hacer el posgrado, vámonos de viaje. No puedo. ¿Por qué no? Sonreí levemente y saqué la solicitud de estudios en el extranjero que tenía en la mano. Ahora tengo una misión más complicada que el posgrado. Dejé de ir a la biblioteca y empecé a pasar mis días en el estudio de arte. Cambié mi fondo de pantalla. Ya no era Ezequiel. Ahora era una foto mía. Justo cuando estaba completamente preparada para despedirme de Ezequiel y empezar una nueva vida, en el camino de regreso del estudio, me crucé con una chica. Al pasar a mi lado, de pronto me gritó, ¿de verdad terminaste con Ezequiel? Me giré a verla. Me parecía conocida, pero no lograba ubicarla. No quería volver a tener nada que ver con Ezequiel. Así que aceleré el paso sin responder, pero su siguiente frase me dejó congelada en el sitio. Yo sé quién publicó ese post sobre ti. Me detuve de golpe. Fue como si un rayo me atravesara la cabeza. Todo en blanco. Llevaba gafas de pasta negra, una mochila grande. Parecía una estudiante aplicada, tranquila. Me costaba asociarla con un post tan malicioso. Fuimos a la cafetería más cercana a la universidad. Una taza de café, media hora. Y escuché una verdad que ni rompiéndome la cabeza podía procesar. Una verdad que, por más que quisiera, no podía aceptar. Violeta, ese post, lo publicó Ezequiel.
Capítulo 13. De camino de regreso. Iba como en trance, como si estuviera soñando. Perseguí a Ezequiel durante 2 años, y me rechazó innumerables veces, y de pronto, durante unas vacaciones de invierno, aceptó mi confesión. Siempre creí que fue porque lo conmoví con mi sinceridad, o tal vez porque de verdad empezó a sentir algo por mí, pero al final, todo fue una broma. Él aceptó salir contigo porque descubrió que Noah estaba enamorado de ti. Noah es su medio hermano, siempre lo ha odiado. En las vacaciones de invierno del año pasado, encontró el cuaderno de bocetos de Noah, y estaba lleno de dibujos tuyos. Dijo, la diosa de Noah es esta pagafantas que me ha perseguido por años. Esto es una oportunidad del destino. La voz de esa chica sonaba en mi cabeza una y otra vez. En realidad ese posteo no tenía tanto alcance. Ezequiel tiene algo de fama, pero no era para tanto. Fue él mismo quien, desde el backend, infló los datos para hacerlo viral. No sé cómo llegué de nuevo a la residencia. Tenía la mente en blanco, como si todo fuera un mal sueño. Ezequiel nunca me quiso. Todo lo que hizo conmigo fue para vengarse de otra persona. Mientras salía conmigo, también me hostigaba en línea. Me plantaba una y otra vez. Me mantenía atada. Me hizo cambiar de carrera, arruinar mi futuro. Las voces en internet no paraban de repetirse en mis oídos. Sapo, pagafantas, zorra barata. Así que estas eran las cosas que Ezequiel realmente quería decirme. Y hubo otras aún peores. Mensajes que fueron eliminados por la misma plataforma por ser demasiado ofensivos. Esas palabras me rodearon durante todo un año. Hubo un tiempo en que incluso empecé a tener alucinaciones auditivas. Me preguntaba, ¿de verdad soy tan patética? ¿De verdad no estoy a la altura de Ezequiel? Pasé de ser una persona sociable, segura de sí misma y alegre, a convertirme en alguien insegura, hipersensible, que vivía orbitando alrededor de su novio. Y todo eso, solo porque alguien a quien él odiaba estaba enamorado de mí. Un sentimiento que ni siquiera yo conocía, si no fuera porque un amigo de la infancia suyo, harto de ver todo esto, vino a decírmelo. Yo seguiría en la ignorancia. Mis uñas se clavaron en mi carne, dejando marcas rojas, pero no sentí dolor. Pensé que esto entre nosotros había terminado, Ezequiel, pero de pronto decidí que no, entre tú y yo, esto no ha acabado. Capítulo 14. Al día siguiente, llamé a Luciana. Deja de molestar a Ezequiel. Si no te importa ser la otra por segunda vez, a mí tampoco me importa colgar tus fotos otra vez en internet. Pareció sorprendida. No reaccionó de inmediato. Tardó unos segundos en responder. Ezequiel me dijo que ustedes ya terminaron. ¿No? ¿Y qué con eso? Lo siento. No pensé que afectaría su relación. Yo no soy la otra. Es Ezequiel quien fue demasiado impulsivo. Cada vez que se trata de mí, actúa sin pensar. Ya lo mandé de vuelta a la escuela. Le pedí que te pidiera perdón. Él siempre decía, ella no necesita que la consuelen. Déjala unos días y ya se le pasa. Pero vamos, ninguna chica es así. Ya le dije que no está bien. Así que no tienes por qué desquitarte conmigo. ¿Tú, lo vas a perdonar? ¿Me estás escuchando? Entendí perfectamente su mensaje. Parecía hablar a mi favor. Pero en realidad lo que quería decir era que Ezequiel se preocupaba más por ella que por mí. Quería presumir. Me parecía bien. De hecho, necesitaba que presumiera. Sí, voy a perdonarlo, respondí. Mi respuesta claramente no era la que esperaba, porque no supo qué decir. Luciana, deja de molestarlo. Ahora está conmigo. Por mí borró tu contacto. ¿Sabías que estuvo parado bajo mi dormitorio, empapado, rogándome que volviéramos? Escuché una risita sarcástica al otro lado del teléfono. Qué lindo que pienses eso. Les deseo lo mejor. Entonces, ¿tampoco te enoja que te haya dejado sola en su cumpleaños? ¿Que haya pasado toda una noche hackeando una página web que te difamaba? No me mientas. Ezequiel me dijo que, aunque estudia informática, no haría nada ilegal, pues esta vez sí lo hizo. No te estoy mintiendo. Puedes buscarlo. El sitio Besos fue cerrado de repente. No se puede acceder. Es un tema bastante comentado. ¿Ezequiel lo hizo por ti? ¿Qué más iba a hacer? Gracias, pero no te creo. Yo confío en él sin condiciones. Colgó, pero al poco rato recibí una solicitud de amistad, seguida de varias fotos. Fotos del sitio web, capturas de pantalla de sus chats con Ezequiel. No soy yo quien lo molesta. Es él quien enloquece cada vez que se trata de mí. Sonreí levemente y le envié un último mensaje. ¿Qué envidia me das? Capítulo 15. Cuando Ezequiel volvió a la escuela. Yo ya había salido con los profesores rumbo a otra provincia para participar en una exposición de arte. Recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Cuando regreses, hablemos. Sabía que era él. No respondí el mensaje. Simplemente volví a agregarlo en WeChat. Se acerca tu última competencia de informática antes de graduarte. Prepárate bien. Antes no me porté bien.
Volvamos a estar juntos. Te tengo una sorpresa. Espera a que regrese. Me aceptó de inmediato. Y respondió al instante. Vale, para mi sorpresa. Incluso me mandó un sticker. Yo también le mandé uno, una carita sonriente. Él, igual que mi madre, no sabía cómo se usaban esos stickers. Probablemente pensó que, después de ignorarme tantos días, yo por fin había entrado en razón, y que volvería a ser esa pagafantas que lo perdonaba todo y movía la cola por él. No sabía que esa competencia por la que tanto se había esforzado, en la que había puesto todo su empeño, iba a recibir el regalo más sorprendente de todos. Capítulo 16. Esa misma noche, el post del foro del campus, que se había dejado de actualizar desde nuestra ruptura, de repente tuvo una nueva entrada. Violeta y Ezequiel han vuelto. Borren este post. Ellos no van a separarse. Me quedé llena de interrogantes. ¿Eso también lo publicó Ezequiel? Antes de que pudiera procesarlo, las más de 200 respuestas del hilo desaparecieron. Solo quedó ese mensaje fijado arriba. Esa acción, seguramente fue de Ezequiel. Además, lo de que volvimos hoy, solo lo sabíamos él y yo. ¿Este era un nuevo truco? No lo entendía, pero por suerte, yo ya había hecho una copia de seguridad de todo ese post con sus más de 200 respuestas. Capítulo 17. La exposición de arte aún no terminaba, pero yo regresé antes de tiempo. Faltaban 2 días para la competencia de Ezequiel, y tenía que volver para preparar su sorpresa. Curiosamente, esta vez él me consiguió una entrada para el evento. Solo tengo esta. Es para ti. Sabes que esta competencia es la más importante para mí. Lo sé. Gracias. Iré sin falta. Mañana. ¿Vemos una película? ¿Una comedia? De pronto parecía otra persona. Eso me hizo sentir un poco nerviosa. ¿Será que ya sospecha lo que estoy planeando? No soy tan buena actriz, así que solo asentí sin mirarlo a los ojos y respondí, vale. Jamás imaginé que esa cita que tanto esperé llegaría de esta forma. Vestía una camiseta sencilla y jeans. Ni siquiera me maquillé. ¿No tienes que prepararte para la competencia? Hace tiempo que estoy listo. Hoy, solo quiero estar contigo. Le sonreí un poco. No pude fingir demasiado entusiasmo, y por primera vez, me tomó de la mano. Ya no estés molesta. Esta vez de verdad borré a Luciana. No voy a contactarla más. Tenía las manos frías, el cuerpo tenso, pero aún así apreté los dientes y dije, yo también cometí errores. Cuando nos separamos esa noche, me regaló una pulsera. Se llamaba Start Over. No entendí ese regalo, ni tampoco lo entendía él. Quizás Ezequiel sí se había enamorado de mí, justo un día antes de que yo fuera a destruirlo. Qué irónico, qué bonito. Capítulo 18. Durante la competencia de Ezequiel, Violeta, quien lo había acompañado, desapareció. Ella tenía su entrada, pero no entró. En los últimos días, él tenía una sensación extraña, como si a Violeta ya no le gustara. Ella seguía sonriéndole, diciendo cosas bonitas como siempre, pero ya no era igual. Desde que vio en el foro del campus aquella frase publicada por ella, terminamos. Desde entonces, algo entre ellos había cambiado. Sus compañeros le dijeron que estuvo desaparecido una semana y Violeta no lo buscó. Cuando se cruzó con Luciana, no hizo ningún escándalo. Ya no lo miraba con esos ojos curvados y sonrientes de antes. Repetía una y otra vez que habían terminado. Ezequiel se dio cuenta de que tenía miedo de perderla. Al principio, se acercó a ella solo para molestar a Noah, pero ahora, parecía que realmente se había enamorado. Solía presumir su relación con Violeta solo en chats privados visibles para Noah, pero por primera vez, tuvo el impulso de anunciarla al mundo entero. Compró una pulsera, Start Over, volver a empezar. Cuando terminara la competencia, le entregaría la medalla, le declararía su amor de verdad, y comenzarían de nuevo. Capítulo 19. La competencia terminó. Ganó el oro, pero Violeta no apareció. La llamó, no contestó. Le escribió por WeChat, tampoco respondió. Empezó a entrar en pánico, hasta que recibió un mensaje, de un amigo de la infancia. Lo siento, no te lo dije antes por no afectar tu competencia. Cuando supe que habías ganado, me atreví a escribirte. Le conté todo a Violeta. No podía seguir viendo cómo una chica era engañada de esa forma. Su mente se quedó en blanco. Un zumbido sordo lo envolvía. Su cuerpo firme tembló por un instante. Desde atrás, su profesor le llamaba para que subiera al escenario a recibir el premio. Asintió mecánicamente y caminó hacia el estrado. Ni siquiera habían terminado de leer el discurso, ni le habían colgado la medalla. Cuando la vio, Violeta había llegado por fin, pero venía acompañada de 2 policías. Sospechamos que ha hackeado sistemas ajenos e interferido con redes informáticas. Además, alguien ha denunciado que ha difundido imágenes privadas en línea. Está oficialmente arrestado.
Cuando lo esposaron y se lo llevaban, por fin reaccionó. Al pasar junto a Violeta, le hizo una sola pregunta. ¿Estás haciendo esto por despecho? ¿O de verdad ya no te gusto? Ella no respondió, ni siquiera parecía interesada en hacerlo. Esa mirada fría lo dijo todo. Capítulo 20. Ezequiel fue condenado a 3 años. Su futuro prometedor lo arruinó él mismo. Cuando salió de prisión, yo ya estaba en el extranjero. Alicia a veces me hablaba de él, decía que aprendió carpintería, pero seguía queriendo estudiar un posgrado en la Universidad Marítima. Decía que al salir de la cárcel se volvió loco buscándome, molestando a todos nuestros conocidos, que creó un software tipo virus como declaración de amor, y que hackeó las pantallas comerciales de toda la ciudad para transmitirlo en bucle 24 horas, y que luego volvió a ser arrestado por eso. Después de eso, le pedí a Alicia que no me hablara más de él. Me cansaba, ya me parecía aburrido. Me enamoré de él a primera vista, sin juzgar su carácter. Eso también fue culpa mía. De joven sufrí esa enfermedad llamada mente nublada por el amor. Por suerte, ya me curé, y sin secuelas. La persona que soy ahora no amará a nadie más de lo que se ama a sí misma. Estoy en mi mejor momento. ¿Cómo voy a dejarme atar por el amor? Solo hay que seguir caminando. El sol saldrá solo. Extra. Capítulo 1. En la exposición de arte, vi una pintura muy especial. Un Golden Retriever amarillo, con un ojo ciego. Autor, Noah. Título de la obra, Piedra. Me sonaba vagamente, ese perro callejero que dibujé durante una sesión de pintura al natural en la secundaria. Yo misma le había puesto ese nombre, Piedra. Y ese perro también tenía solo un ojo. La única diferencia es que en ese entonces era un cachorro, y este era un perro adulto. Abrí WeChat y busqué el nombre Noah. Apareció una ventana de chat con un avatar de perro. No había nada en el chat. No éramos cercanos. Solo coincidimos una vez en un viaje de estudio durante la secundaria. Él no tenía profesor. Estaba allí solo, garabateando por su cuenta, pero a nuestro profesor le gustó mucho su estilo. Decía que tenía talento, así que lo invitó a unirse a nuestras actividades durante los días siguientes. Nos agregamos a WeChat porque el profesor de arte creó un grupo para los alumnos. Noah me agregó, y salvo una presentación de sí mismo, nunca volvió a decir nada. Después de regresar a la escuela, nunca más lo volví a ver. Ahora que lo pienso, sí que se parecía un poco a Ezequiel, aunque Noah tenía una energía más luminosa. Después, uno de sus retratos ganó un premio y se volvió conocido en el mundo del arte. Y ese era todo mi recuerdo de él. ¿Cómo podía ser que su cuaderno de dibujos estuviera lleno de retratos míos? Capítulo 2. Abrí la ventana de chat. Hola, soy Violeta. Aproximadamente un día después, respondió. Disculpa, estaba pintando. No miré el móvil. Soy Noah. Le mandé una foto de esa pintura. ¿Adoptaste a Piedra? Respondió casi al instante. Sí, no puedo creer que te acuerdes. Solo me vino a la mente al ver la pintura. Es muy bueno. Si quieres, puedes venir a verlo. O bueno, también puedo mandarte fotos. O si te viene bien, puedes venir cuando quieras. Me lo pensé mucho, pero al final no me atreví a preguntarle por ese supuesto cuaderno lleno de retratos míos. Era demasiado raro. Solo respondí con cortesía. Vale, gracias. Capítulo 3. Durante el año nuevo, cuando regresé a mi pueblo, pasé por la escuela para visitar a mi profesor de arte de la secundaria. Sacó varios dibujos antiguos para enseñarnos a algunos exalumnos, y un montón de recuerdos vinieron a mi mente. Montones de hojas se extendieron por el suelo, algunas con bordes doblados, otras amarillentas por el tiempo. Entre ellas, vi un retrato que nunca antes había visto. El profesor se acercó también. Sí, quédate con ese. Eres tú. Y quien lo pintó se volvió famoso. Es Noah, el gran artista. Esa pintura se va a revalorizar. Miré el retrato de la chica con una coleta y una leve sonrisa. En realidad, no se parecía mucho a mí. ¿Cómo sabe que soy yo? ¿De verdad me parece? Sostuve el dibujo junto a mi cara, para que pudieran comparar. Algunos compañeros también dijeron que no se parecía. Solo el profesor sonrió ligeramente. Eres tú. Yo lo vi mientras lo dibujaba. Lo hizo mirándote directamente, trazo por trazo. Lo que pasa es que en ese entonces no tenía tanta técnica. Por eso no se parece. Luego el profesor me jaló con una sonrisa pícara. ¿Te acuerdas que te pidió prestada pintura blanca una vez? Creo que sí, pero él tenía un montón de pintura blanca. El profesor se entusiasmó. Dio una palmada en su muslo. Siempre llevaba 5 frascos. Me quedé sorprendida y asentí. Con razón llegó a ser un gran artista. ¿Gran artista? Y una porra. Yo le pregunté por qué llevaba tanta pintura. Me dijo que era por ti, que tú siempre necesitabas blanco. Sonriendo, tomé otra pintura y dejé el tema. Solo dije, no me acuerdo bien.